Hola, muy buenas tardes, hermosa familia de Peniel y toda persona que nos esté oyendo atrás de este teléfono. Vamos a compartir una clase hermosa que a mí me encanta y se llama El juicio ante el gran trono blanco. Le invito a que cierre sus ojos y los ojos los cerramos para concentrarnos en el amado y que el Espíritu Santo nos dé dirección. Amado Dios, te damos gracias por el gran privilegio que nos das de conocerte, por haber tenido un encuentro con tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que nos rescató, el que nos compró y el que nos presentó delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús, que tú quites toda venda de nuestros ojos, que tú quites toda confusión y que tu palabra sea luz a cada uno de nosotros. Gracias, precioso Espíritu Santo, por enseñarnos, por capacitarnos y por adiestrarnos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues me toca compartir esta parte de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y quiero hacer primero una pequeña síntesis. Dios está sentado en su trono. Dios es soberano y expone y demuestra sus cualidades a través de este tema del juicio del gran trono blanco. Dios es hermoso y es el creador de todo ser humano. Hay un engaño que se mueve sobre toda la tierra. La gente dice que todos somos hijos de Dios, pero su palabra dice que únicamente el que ha creído en Jesucristo es hijo de Dios, porque Jesús, el Hijo de Dios, la persona de Cristo, es la que le da el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, con este versículo que se encuentra en la palabra de Dios, podemos ver que no todos son hijos de Dios, es una decisión. Jesús está siendo dado a conocer y es la decisión de cada persona. Si te quiero conocer, no te quiero conocer. Entonces, en la soberanía de Dios, Dios usa esa base. Y quisiera comenzar con el Salmo 2. Vamos al Salmo 2 para comenzar esta clase y vamos a darle lectura juntos. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Quiero que observe bien lo que dice el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, oh reyes de la tierra, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y aquí dice el por qué. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí tenemos un salmo clave donde podemos partir de ahí y poder entender la clase del juicio ante el gran trono blanco. La palabra de Dios en este salmo nos enseña que el Dios soberano, Dios Padre, está sentado en su trono, en el trono blanco. Pero aquí claramente me enseña que Él ha puesto un rey sobre Sión, y ese rey es su Hijo Jesucristo. Y en el versículo 8 avala que Jesucristo tiene la heredad de todas las naciones. Él es el heredero. A Él le pertenece toda nación,
a Él le pertenece toda familia, a Él le pertenece todo ser humano. Pero hay algo que me llama mucho la atención y está en el versículo 11 y 12. Dice: servid a Jehová con temor, Dios Padre, y alegraos con temblor, Dios Padre. Pero después en el 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Vamos al versículo 9. Aquí en el versículo 9, ese hijo me lo presenta muchos años antes de que el Padre lo fuese enviado a la tierra, me lo presenta ya como juez, porque dice aquí: los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Si tú no conoces la palabra de Dios y no conoces los tiempos, cómo se mueve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, puede haber una confusión en tu mente. Pero aquí claramente el Padre está hablando desde que muchos años antes, el Padre, 1450 años antes, el Padre ya había puesto, y 400 años antes de Cristo David lo escribe: he puesto mi rey en Sión. El rey se llama Jesús. La gente cree en una religión, pero Jesús no es una religión, Jesús es una persona, por lo cual el Señor Dios, soberano Padre, su Padre, dice: honrad al Hijo para que no se enoje, porque todos, creamos en Jesús o no creamos en Jesús, estaremos presentes ante el gran juicio del trono blanco. Muy bien, vamos a ver qué dice Romanos 2:5. Le invito a que vaya a Romanos 2:5 y vamos a empezar a descubrir. Esta palabra la habla a los que han creído en Jesús, a los que han creído en Jesús, y dice así: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de los justos juicios de Dios. El Señor soberano, el Padre, te permitió tener un encuentro con su Hijo Jesucristo para que tu corazón de piedra fuese mudado en un corazón de carne, y para que hubiese arrepentimiento y convicción de pecado en tu vida. La ley fue escrita para que nos marcara nuestro proceder, nuestro mal proceder, y pudiéramos corregir nuestros caminos. Entonces aquí claramente dice que por la dureza de nuestro corazón y el corazón no arrepentido, atesoramos ira para el Señor. Muy bien. Entonces, yo tengo que entender que no se trata de una religión, se trata de una persona. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y a veces los que hemos creído en Jesús pensamos que ya no pecamos, pero menospreciamos pasar tiempo con Él, menospreciamos la oración, menospreciamos leer su palabra, y el menosprecio es un pecado, porque estamos menospreciando al Hijo de Dios. El Señor dijo: honrad al Hijo para que no se enoje. Muy bien. En la soberanía de Dios yo entiendo que Dios no hace acepción de personas. Él es justo. Las bases de su trono son dos: es justicia y es misericordia, o es misericordia y es justicia. Pero es para los de la casa y para los que están fuera de la casa. Ahora tú te puedes preguntar: ¿y cómo serán juzgados los que no conocen a Dios? Muy bien. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? La justicia de Dios opera de varias maneras. Los que no conocen a Cristo serán juzgados por la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Se llama conciencia. Esta la tienen los paganos y los creyentes en Jesús. Ha sido depositada su fe en cualquier cosa. Han creído en cualquier filosofía, han creído en cualquier situación, pero han menospreciado al Hijo de Dios.
Han menospreciado el sacrificio de Jesucristo y ellos serán juzgados entonces por esa conciencia o por esa luz que Dios puso en la naturaleza humana. Los que practican una religión y que tienen este libro maravilloso serán juzgados por la ley, porque la ley te muestra el pecado, pero la ley no te salva Jesús, el Hijo de Dios, la persona de Cristo. Puedes ir a la iglesia y tú puedes pensar que porque vas a la iglesia eres salvo. La iglesia no te salva Jesucristo. Y entonces los que han practicado la ley o los que han practicado una religión, incluyendo la cristiana, sin tener una relación con Jesucristo, serán juzgados por la ley. ¿Sí? Dice aquí que conocer bien la ley no nos ayuda, porque la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Y otro punto que podemos ver, con el cual vamos a ser juzgados, es por la luz del Evangelio, la luz de la gracia. Gracia quiere decir regalo. Y el Padre soberano nos regaló a su único Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús nos viene a mostrar el amor. El que rechaza el Evangelio de Cristo merece mayor condenación, dice la palabra. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Y dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad es Cristo. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Muy bien, esta es una introducción para poder entrar a la clase del juicio ante el gran trono blanco. Un día, dice la palabra, grandes y pequeños, tribus, naciones y lenguas, nos presentaremos delante del Señor. ¿Para qué? Para rendir cuentas de nuestra forma de vivir. Vamos por favor a Romanos 2, 5 al 9. Vamos a regresar a Romanos y vamos a ver, todo está escrito en la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia latinoamericana y usted dice: es que yo no quiero dejar mi religión, su Biblia latinoamericana y mi Biblia es la misma. Tiene escrito lo mismo, así es que le invito que usted abra su Biblia y empiece a descubrir las verdades de Dios. Aquí dice: pero por la dureza de tu corazón atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad. Aquí que el Señor claramente está diciendo que el juicio está basado en nuestra manera de vivir. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. ¿Por qué te digo esto? Porque
la palabra de Dios me enseña que hay un libro principal, se llama el libro de la vida. Y el libro de la vida lo abre el Padre cuando alguien recibe a su Hijo Jesucristo como su Salvador y le pide que sea el Señor de su vida. Cuando ese evento sucede en tu vida, tu nombre tiene que ser registrado en el libro de la vida. Pero también me habla que hay otros libros que están ahí, donde se están llevando los registros de nuestras obras. Y eso está aquí parece que es San Juan 20:15. Vamos a San Juan 20:15, por favor. San Juan 20, versículo 15. No, está equivocado mi versículo. Bueno, ahorita lo retomamos. Vamos, por favor, a Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Y vamos a empezar a entrar al tema, el juicio ante el gran trono blanco. Quiero que cheque su encabezado. La Biblia que usted tenga tiene que decir el juicio ante el gran trono blanco. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre, el Dios soberano. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, aquí está, y los libros fueron abiertos. Los libros donde se está escribiendo nuestra manera de actuar. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos según sus obras. Si tú no sabías o pensabas que te podías portar como tú quisieras y creías que nadie te veía, quiero decirte que estás equivocado. Porque hay dos ojos que te ven y no solo te ven, sino que están registrando todo lo que haces cuando nadie te ve. Y después en el siguiente versículo, versículo 13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo fueron juzgados? Cada uno según sus obras. Por eso en la introducción les expliqué de qué manera van a ser juzgados los que no han creído en Jesús, pero todos van a ser juzgados. Ahora, vamos a ver lo que dice San Juan 5:22. Aquí hay un secreto muy grande. En Salmos, antes de Cristo, el único que estaba sentado en el trono era el Padre. Pero aquí en San Juan 5:22 me va a hablar una verdad y dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Quiero que leamos el 24, por favor. De cierto te digo, iglesia, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oyeren la voz del Hijo de Dios, que dice, vivirán. Entonces, ¿por qué es importante en vida honrar al Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios es el abogado defensor que me va a presentar delante del Padre. Tengo que entender eso. Si yo creí, lo hice el Señor de mi vida, caminé con Él, el día que me presente delante del juicio, Él toma su función como abogado defensor. Hay un acusador, pero Jesús le dice al Padre, todo lo que dice el acusador es verdad, pero yo morí por él. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que menospreciaron a Jesús? No tienen un abogado defensor. Entonces, el juez ni siquiera tiene por qué escuchar la defensa de que no tiene un abogado defensor. Va a ser totalmente juzgado por sus obras. ¡Wow! Y la cosa más terrible, dice la palabra de Dios, que todo aquel que no honra a su Hijo se convierte en enemigo de Dios. En el Salmo 2 nos enseñó, honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Quién va a presentar este juicio? Todos aquellos que deshonraron al Hijo de Dios. ¿Quién va a presentar este juicio? Mi Padre nos enseñó algo. Él nos enseñó pecado no confesado, pecado del cual tú tienes que dar cuentas. Porque es importante lo que la palabra de Dios dice. Confesaos vuestros pecados unos a otros, para que todo pecado confesado quede redimido por la sangre de Cristo. Y el día del juicio, en lugar de que tú tengas que pasar en el trono blanco para ser juzgado, pases para que recibas una recompensa. El que ha creído en Jesús, el que ha caminado con Jesús y ha tenido una vida transparente, que ha confesado sus pecados y los ha traído a la cruz de Cristo, el abogado defensor lo presentará, pero tendrá recompensa. ¿Quiénes son los que tendrán pérdidas? Los que no creyeron en Jesús, los que decidieron no creer en Jesús, ellos tendrán pérdidas. Así es que, amado amigo, yo te animo, haz una mirada introspectiva. ¿Cómo estás viviendo? ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Estás oyendo su voz? ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? Los que endurecieron su corazón y atesoraron ira para el día del juicio. Amado amigo, ¿estás caminando con Jesús y estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en el corazón y lo transforme? Yo te animo que no dejes pasarlo para mañana. Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos. Y como dice en el Salmo 2, quiero terminar con ese pedacito de ese salmo. Salmo 2, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Por qué? Porque hoy, ahora, el tiempo es ahora. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Si oyeres hoy su voz, deja que trabaje en ese corazón endurecido y produzca en vosotros arrepentimiento. Si oyeres hoy su voz, porque hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo. En el día del juicio del gran trono blanco, Jesús
será el juez que nos juzgará por nuestras acciones o nuestros actos. Le pido al Señor que te ayude a reflexionar, a mí también, y nos ayude a caminar en transparencia con Él, no ejercitando una religión, sino teniendo una relación personal con el juez justo. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Te invito a que cierres tus ojos. Amado Dios, he compartido tu palabra. Un día seremos llamados, el tiempo de la gracia ya ha pasado, y seremos llamados vivos y muertos, grandes y pequeños, y nos presentaremos ante el gran trono blanco, ante el juez justo, el Dios soberano, y tú que eres su Hijo amado, el heredero de las naciones, a quien el Padre le dio totalmente el juicio. Ayúdanos a entender que el tiempo de arrepentimiento es hoy, que el tiempo de oír tu voz es hoy, y que el tiempo de confesar nuestros pecados es ahora, Dios. Produce por favor en nosotros verdadero arrepentimiento, verdadero convicción de pecado, y que tu Espíritu Santo, le damos las gracias por la gran paciencia que nos ha tenido, pero que no nos deje como estamos. En el poderoso nombre de Jesús, que siga transformando nuestras vidas, que cuidemos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que cuidemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y que trabajemos en aquellas áreas donde necesitan ser moldeadas. Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús, rogamos que tu hermoso Espíritu Santo nos enseñe a honrar a tu Hijo como es digno de Él, y que determinemos en nuestro corazón, Señor, amarlo por sobre todas las cosas. Perdónanos si lo hemos comparado con una religión. Perdónanos si lo hemos comparado con una costumbre. Jesús es vida. Perdónanos si hemos hecho un monumento de Él. Hoy nos arrepentimos y te rogamos en el nombre de Jesús que podamos comprender ampliamente que estamos gestando nuestro futuro glorioso para el día que estemos presentes ante el gran juicio del trono blanco, y que en lugar de ser juzgados y tengamos pérdidas, podamos tener recompensas en el nombre poderoso de Jesús. Amén.